Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde estés o dependiendo de a qué horas estés viendo este video. Te saluda tu amigo licenciado Marcos Charles, psicólogo clínico. ¿Cómo están, psicólogo lovers? Hoy vengo a plantear una pregunta al aire. ¿Realmente nuestros pensamientos inciden en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones inclusive? Pues bueno, vamos a tratar de darle una respuesta a esta pregunta y para ello vamos a hablar un poquito sobre lo que viene siendo el enfoque cognitivo-conductual. ¿Ok? El enfoque cognitivo-conductual, el cual se ha ganado de una muy buena reputación gracias a la eficacia de las diferentes técnicas y tratamientos que se utilizan alrededor de este enfoque. Y bueno, les preparé una presentación sencilla, simple, resumida. No me voy a meter tanto en autores, no me voy a meter tanto en las diferentes técnicas, nada más vamos a explicar por encimita cada una de ellas y al final vamos a dar una conclusión tratando de resolver la pregunta que nos estamos planteando, si realmente los pensamientos inciden en nuestra conducta, en nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Qué te parece si me acompañas? Pero antes de eso, no se te olvide de suscribirte, darle like a este video, compártelo con todos tus amigos, con todos tus compañeros o con quien se te ve, pegue la gana, pero compártelo, ¿ok? ¿Qué te parece si pasamos a verlo? Y bien, comencemos con la presentación. Agárrate fuerte de tu asiento, porque este enfoque nos lleva a hacernos la pregunta de si los pensamientos inciden en nuestra conducta o inclusive si podrían afectar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Primero que nada, revisemos la definición. Para ello, vamos a ilustrarnos un poco con nuestra querida amiga, la Wikipedia. Las terapias cognitivo-conductuales son orientaciones de la terapia cognitiva enfocadas en la vinculación del pensamiento y la conducta, y que recogen los aportes de distintas corrientes dentro de la psicología científica, siendo más que una mera fusión, como una aplicación clínica de la psicología cognitiva y la psicología conductista. Suelen combinar técnicas de reestructuración cognitiva, de entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y de exposición. Este modelo acepta la tesis conductista de que la conducta humana es aprendida, pero este aprendizaje no consiste en un vínculo asociativo entre estímulos y respuestas, sino en la formación de relaciones de significado personales, esquemas cognitivos o reglas. Igualmente, los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están interrelacionados, de modo que un cambio en uno de ellos afecta a los otros dos componentes. En esa relación mutua, las estructuras de significado tendrían un peso fundamental, pues ellas representan la organización idiosincrática que tiene cada persona sobre lo que significa su experiencia, los otros y el sí mismo. Durante el proceso terapéutico, el clínico se vale de diversas estrategias que tienen por objeto la flexibilización y modificación de los esquemas disfuncionales y los pensamientos automáticos que se desprenden de estos. Dicho proceso está guiado por tres principios técnicos básicos: el empirismo colaborativo, el descubrimiento guiado y el diálogo socrático. Podemos decir que este enfoque debe su éxito a la hibridación entre los conceptos de la psicología conductista más la psicología cognitiva, dando como resultado una integración interesante entre pensamientos y emociones que inciden en nuestras acciones para terminar desembocando de nueva cuenta en nuestros pensamientos y emociones, inclusive los sentimientos. Pese a que la psicoterapia cognitiva conductual no tiene autores específicos como iniciadores de la misma, podemos centrarnos como referencia breve a dos grandes íconos de las terapias cognitivas y cognitivo-conductuales que revolucionaron el mundo de la psicoterapia. El primero de ellos fue Albert Ellis, el cual fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense que desarrolló la terapia racional emotivo-conductual a partir de 1955. Fue fundador y presidente emérito del Albert Ellis Institute en la ciudad de Nueva York. Su fecha de nacimiento fue el 27 de septiembre de 1913 en Pittsburgh, Pensilvania. Falleció el 24 de julio de 2007 en el Albert Ellis Institute en Nueva York.
Su campo de trabajo fue la psicología clínica, la filosofía y la psicoterapia. Por otro lado, tenemos a Aaron Beck, el cual fue un psiquiatra y profesor estadounidense, presidente del Beck Institute for Cognitive Therapy and Research y profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de Brown en 1942 y en la Escuela de Medicina de Yale en 1946. Su fecha de nacimiento fue el 18 de julio de 1921 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Es conocido por sus investigaciones en psicoterapia, psicopatología, suicidio y psicometría. Dentro de las terapias cognitivo-conductuales, los distintos métodos de intervención generalmente se basan en lo siguiente, con ligeras variaciones dependiendo de las técnicas. Como punto número 1, en la terapia cognitivo-conductual se trabaja enseñando a reconocer los estilos de pensamiento que predisponen a llegar a conclusiones poco útiles para el paciente o pensamientos disfuncionales. Para esto, es necesario entrenar a la persona para que sea capaz de reflexionar acerca de su propia manera de pensar y plantearse qué puntos son conflictivos y cuáles no lo son. De este modo, se persigue que el cliente o paciente tenga más capacidad para cuestionarse las categorías con las que trabaja, como por ejemplo éxito y fracaso, y detectar patrones típicos de pensamiento que le causan problemas. Como punto número 2, el proceso por el cual se consigue que el paciente reconozca los aspectos cognitivos que le producen malestar y pueda actuar sobre ellos se fundamenta en un modelo de actuación inspirado en el diálogo socrático. Esto implica que durante una parte de las sesiones de terapia cognitivo-conductual, el profesional irá devolviéndole el feedback necesario al paciente para que éste, por sí mismo, detecte las contradicciones o las conclusiones indeseadas a las que le llevan sus estilos de pensamiento y sus esquemas cognitivos. Como punto número 3, en la segunda parte de la terapia cognitivo-conductual implica intervenir sobre los focos cognitivos y materiales que se han detectado. Como punto número 4, esto conlleva por un lado a fijar una serie de objetivos concretos a cumplir. Y por último, se entrena al cliente o paciente para que sea capaz de determinar desde su propio criterio las estrategias que lo acercan y lo alejan de estas metas. Además, como los objetivos han sido definidos de manera que pueda comprobarse que sea imparcial si se han cumplido o no, es fácil medir los progresos que se van haciendo y el ritmo en el que se suceden para tomar nota de ello, y si se da el caso, introducir cambios en el programa de intervención. Pero, ¿qué tan eficaz es este enfoque o por qué se dice que tiene una alta eficacia? La psicoterapia cognitivo-conductual constituye un enfoque estrictamente científico, es decir, se vale del método científico para la validación de sus hipótesis y conjeturas, así como de sus técnicas, mismas que se someten a prueba. Debido a la rigurosidad científica, sabemos qué procedimientos son eficaces para ciertos problemas y cuáles no. Revisemos algunos de ellos y para qué problema podrían aplicar. Por ejemplo, si tenemos que un paciente tiene fobia específica, su problema será muy probablemente bien abordado con desensibilización sistemática, relajación muscular progresiva y exposición en vivo. Si el paciente padece trastorno obsesivo-compulsivo, la exposición y prevención de la respuesta constituye el tratamiento indicado. Si por otro lado sufre crisis de pánico, se aplicará psicoeducación, reestructuración cognitiva, relajación muscular autoaplicada, entrenamiento en refocalización atencional, exposición y experimentos conductuales para el cambio cognitivo. Cuando el diagnóstico es depresión, se sugiere la programación y ejecución de actividades graduales conjuntamente con reestructuración cognitiva. En una fobia social, se utilizará entrenamiento en manejo de la ansiedad en situaciones interpersonales, el entrenamiento en habilidades sociales y la terapia cognitiva. Los tics o hábitos nerviosos se trabajan con procedimientos de condicionamiento operante. Y por último, para determinadas disfunciones sexuales, la terapia sexual focalizada de Masters y Johnson es el tratamiento de elección. Técnicas principales de la terapia cognitivo-conductual. Como ya vimos en la imagen anterior, la psicoterapia cognitivo-conductual es muy versátil y goza de tener varias técnicas. Muchas de ellas surgieron con el conductismo, donde se agregaron componentes cognitivos. Analicemos algunas de ellas.
Técnica de exposición. Se utilizan principalmente en casos de fobias, trastornos de ansiedad y control de impulsos. Consiste en que el paciente confronte al estímulo que teme o que le genera ansiedad hasta ir minimizándolo. A nivel cognitivo, se reestructuran los pensamientos y procesos de los mismos que le hacen sentir mal producto de dicho estímulo. Esto se realiza de manera gradual. Desensibilización sistemática. Se asemeja a la exposición, sin embargo, se diferencia en que previamente se entrena al paciente con una serie de respuestas que no compatibilizan con la ansiedad provocada por X estímulo. Los tres componentes principales son: número 1, una construcción de una jerarquía de las situaciones provocadoras de ansiedad, en disposición que la primera escena provoque el mínimo la ansiedad y la última escena una ansiedad importante. Número 2, un entrenamiento del paciente en relajación muscular profunda, normalmente a través de la técnica de la relajación progresiva de Jacobson, aunque también se han empleado para este propósito técnicas de inducción hipnótica, fármacos y biofeedback. Y número 3, el paciente tiene que visualizar cada una de las situaciones mientras está en estado de relajación. Esta forma descrita de la desensibilización sistemática se denomina variante imaginaria. Es la primera parte del procedimiento completo, tal como es utilizado en la actualidad por los terapeutas cognitivo-conductuales. El siguiente paso consistirá en guiar al paciente a que enfrente sus temores de manera real y ya no de forma imaginaria. En este caso, se habla de la variante in vivo. Por supuesto, el ejercicio imaginario previo habrá ayudado a cambiar la imagen mental aterradora que el paciente tiene de algunas situaciones, lo cual facilita esta segunda fase, que es el afrontamiento en la vida real. Técnica de la flecha ascendente. Esta técnica resulta básica en el tratamiento de la mayor parte de los trastornos psíquicos, formando parte de casi todas las técnicas cognitivo-conductuales. Se trata de una técnica que se utiliza en el marco de la reestructuración cognitiva, un método muy utilizado para modificar patrones de pensamiento y que tiene como objetivo permitir que los pacientes se desprendan de creencias irracionales y limitantes para adoptar otras más adaptativas. Estas modificaciones tienen el poder de hacer que aparezcan nuevos hábitos y que desaparezcan esas rutinas que son poco útiles o generadoras de malestar. De esta manera, se propicia que sea la propia persona la que se involucre en contextos, iniciativas, tareas con potencial terapéutico y a las que no se habría expuesto en el caso de haber conservado el viejo sistema de creencias. Técnicas de modelado. El modelado es un tipo de técnica en la que un individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta, de manera que sea capaz de imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta y o pensamiento y dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. Inoculación del estrés. Esta técnica se basa en la preparación del sujeto de cara a hacer frente a posibles situaciones de estrés. En ella se pretende en primer lugar ayudar al paciente a entender cómo le puede afectar el estrés y cómo puede hacerle frente, para posteriormente enseñarle diferentes técnicas cognitivo-conductuales como las otras aquí reflejadas y finalmente hacer que las practique en situaciones controladas que permitan su generalización a la vida cotidiana. El objetivo es que la persona se acostumbre a afrontar las situaciones estresantes de manera racional sin quedar bloqueada por sus emociones. Así, la inoculación de estrés es una especie de entrenamiento psicológico que modifica nuestras predisposiciones de reacción ante las situaciones estresantes, permitiendo que adoptemos un patrón de comportamiento más adecuado y que no nos haga caer en la profecía autocumplida. Entrenamiento en autoinstrucciones. El proceso pasa por que, en primer lugar, el terapeuta realice un modelado de la acción a realizar, indicando los pasos en voz alta. Posteriormente, el paciente llevará a cabo dicha acción a partir de las instrucciones que irá recitando el terapeuta. A continuación, se procederá a que sea el propio paciente quien se autoinstruya en voz alta, para luego repetir el proceso en voz baja,
y finalmente mediante el habla subvocal interiorizada. Esta técnica puede emplearse por sí misma, si bien es frecuente que se incorpore como parte de otras terapias dedicadas al tratamiento de diferentes trastornos como la depresión o la ansiedad. Entrenamiento en resolución de problemas. En este tipo de técnica se trabajan aspectos como la orientación hacia el problema en cuestión, la formulación del problema, la generalización de posibles alternativas para solucionarlo, la toma de una decisión respecto a la más apropiada y la verificación de sus resultados. En resumidas cuentas, se trata de saber enfocar las situaciones complicadas del modo más constructivo posible, sin dejarse llevar por los miedos y la ansiedad. Técnicas de relajación y respiración. El sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades puede en parte ser reducida por técnicas de relajación, aprendiendo a partir de ellas a gestionar las sensaciones corporales, de manera que también pueda ayudarse a gestionar la mente. Dentro de este grupo encontramos la relajación progresiva de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz o las técnicas de respiración. Bueno, espero que les haya gustado la presentación. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de las terapias cognitivo-conductuales? A manera de resumen o a manera de conclusión. Pues vamos a tratar de responder de manera directa a la pregunta que nos hicimos al principio, de si realmente los pensamientos inciden en la conducta, en los sentimientos y las emociones de los individuos. La respuesta contundente es sí, pero hay que hacer un paréntesis en esta parte. No podemos decir que el origen de los sentimientos, las emociones y las conductas sean propiamente de los pensamientos o producto de los pensamientos. ¿Por qué? Bueno, primero que nada hay que dejar en claro que nuestro organismo no es un sistema unilateral, es decir, que inicie desde un punto A y se obtenga siempre un punto B, ¿ok? Sino que podemos expresarlo a través de lo que Joaquín Fuster menciona en su libro Cerebro y Libertad, que ya lo promoví de alguna manera y se los recomendé a todos ustedes, espero que lo lean. El famoso ciclo percepción-acción. El ciclo percepción-acción, como su propio nombre lo dice, es un ciclo biológico donde percibimos, procesamos y ejecutamos. Y al ejecutar, interactuamos con el entorno, volvemos a percibir estímulos, volvemos a procesar y volvemos a ejecutar. Y así de forma ad infinitum. No hay un origen realmente específico de las conductas, ni tampoco el enfoque cognitivo-conductual busca el origen específico de la conducta, sino que lo que busca es identificar una serie de disfunciones cognitivas o pensamientos irracionales o ideas irracionales, creencias irracionales que hacen que el sujeto, debido a esta recursividad y esta constancia, esta retroalimentación constante de los mismos pensamientos negativistas, disfuncionales e irracionales, hacen que su conducta pueda ser errática, disfuncional y desadaptativa. Volviendo al punto de por qué no realmente los pensamientos no podemos decir que son el origen de la conducta específicamente, sino que hay que tratar de entender a nuestro sistema como un sistema complejo, adaptativo complejo, que se centra no únicamente en un componente de origen causal de todas las demás cosas, como el efecto de dominó, de que tumbas una fichita y se lleva todo, de encuentro todas las demás. No funciona así. Es un sistema circular, podemos decirlo de alguna forma, donde constantemente estamos haciendo esto. Estamos percibiendo, estamos procesando y estamos ejecutando. Lo que tratamos de ver en terapia cognitivo-conductual es que cómo estamos procesando, cómo podemos percatarnos de si los pensamientos que se están gestando son disfuncionales, son irracionales.
Podemos darnos cuenta a través de pensamientos catastróficos, pensamientos dicotómicos, es decir, son el tipo de pensamientos que o todo tiene que ser blanco o todo tiene que ser negro, es decir, no hay un punto medio. Lo que en la lógica se le conocería como una falacia de falsa dicotomía, si mal no recuerdo. Corríjanme, me pueden corregir por favor. Existe el catastrofismo, ya lo mencioné. El exceso de pensamiento positivo, es decir, el no enfrentar una situación con sus áreas de oportunidad concretas y directas y decir que todo va a estar bien, que no va a pasar nada y mantenernos en un excesivo optimismo que realmente no es funcional tampoco para el sujeto. La terapia cognitivo-conductual no busca cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Es cierto que los pensamientos positivos tienden a tener un valor más productivo, pero lo que se busca enfáticamente en la terapia cognitivo-conductual no es que el sujeto mantenga un optimismo demasiado elevado que lo desvíe de la ruta de donde debe de enfrentar el problema. Podemos citar un ejemplo. Podemos decir una frase muy sencilla que a lo mejor a todo el mundo nos ha pasado en alguna vez en nuestras vidas. Hoy tuve un mal día en el trabajo. Esa es una frase racional, contundente y que expresa una verdad. Puede existir, todos hemos tenido quizás algún mal día en el trabajo. Y podemos expresar más cosas. Hoy tuve un mal día en el trabajo, mis jefes me regañaron. También puede ser cierto, a todo mundo nos ha pasado o a todo mundo nos puede pasar. Pero después viene una conclusión que tiene un impacto emocional importante en el individuo. Hoy tuve un mal día en el trabajo, mis jefes me regañaron, significa entonces que soy el peor trabajador del mundo. Ahí, en esa conclusión, en esa sentencia, en esa creencia que está sentenciando el sujeto, podemos detectar un pensamiento extremo que no es productivo para el sujeto. Entonces, en un enfoque demasiado positivo, no enfrentando el problema, sería decir, bueno, no pasa nada, ya vendrán días mejores, todo va a salir bien, etcétera, etcétera. Y esto no es el tipo de pensamiento que se busca utilizar o implementar o que el sujeto encuentre en sesión de terapia cognitiva conductual, sino lo que se busca es un pensamiento intermedio, equilibrado, que diga, ok, hay un problema, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Pero tampoco me voy a tirar al suelo. Por ejemplo, primero que nada, hacemos ver al sujeto a través del método socrático, a través de constantes preguntas, de manera que él pueda ver si realmente, que si no se ha dado cuenta de que esta sentencia final es un pensamiento demasiado extremo. Es decir, todos hemos tenido un mal día en el trabajo, así como buenos días, tenemos días malos. A todos en algún momento quizás nos han llamado la atención nuestros jefes debido a nuestro desempeño o alguna situación que hicimos o dejamos de hacer, pero de eso no se sigue a sentenciar y a concluir que somos el peor trabajador del mundo. Definitivamente que no. ¿Con qué respaldamos? Esto es muy importante en la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo respaldamos esta sentencia final, esta conclusión? Le enseñamos al paciente a darse cuenta de que no existen elementos, dadas los enunciados previos, que hagan que se siga a la conclusión a la que llegó el individuo. Entonces, no tratamos de meterle ideas o pensamientos de cómo debe de hacerle, sino que tratamos de, a través de una serie de técnicas de diálogo, que se dé cuenta de que esta sentencia no se sigue de los enunciados anteriores y que por lo tanto es altamente plausible que sea una sentencia no productiva y que tampoco podemos llevar a una conclusión de que, bueno, entonces piensa positivo y todo va a salir bien. No, lo que tratamos de hacer es algo más o menos similar a esto. Es tratar de hacer que el paciente construya una serie de pensamientos un poquito más racionales y más productivos. Algo similar a esto. Hoy tuve un mal día en el trabajo, mis jefes me llamaron la atención o me regañaron. Quizás deba poner énfasis a ciertas áreas de oportunidad que me mencionó mi jefe para mejorar día con día. Sin embargo, en definitiva, esto no significa que yo sea un pésimo trabajador.
Entonces, la construcción de esta frase de manera generalizada tiende a ser más productiva porque hace que el sujeto tome como retroalimentación lo que sus jefes le dijeron, sin perder de vista que quizás tenga áreas de oportunidad, pero tampoco cayendo en un debacle emocional diciendo, sentenciando que es el peor trabajador del mundo. Entonces, enfáticamente, de una manera muy burda y muy simple, es lo que se busca en terapia cognitivo-conductual, entrenar al sujeto constantemente en identificar sus ideas irracionales, sus creencias irracionales, enseñarle a ver que no se sigue su conclusión final de sus enunciados anteriores y trabajar en esta parte. Pero no solamente eso, sino también hacer que el sujeto se exponga a estas situaciones para que pueda realmente poner a prueba esta forma de pensar. Claro está que al principio el sujeto va a tener una serie de errores. Esto es parte del proceso. Lo interesante de este enfoque es que no se trata de que el sujeto aprenda a pensar de una manera racional, coherente, contundente y lógica desde el principio y desde el momento, sino que aprenda a identificar que, oh, wow, acabo de tener un pensamiento no apropiado, un pensamiento no productivo. Entonces, ¿cómo puedo yo resolver esta situación? Entonces, de eso se trata el enfoque cognitivo-conductual. No se trata de atacar el problema en el momento, como se suscita el estímulo en el momento, y tener ideas racionales, contundentes y de manera efectivas desde el principio. Claro, si se logra, pues qué bien, pero lo que se busca enfáticamente es que el sujeto tenga la capacidad reflexiva para darse cuenta de que está pensando de una manera no productiva y que puede mejorar a través de una serie de sentencias un poquito más productivas. ¿Ok? Por eso se llama enfoque cognitivo-conductual, porque toma en cuenta tanto los pensamientos, las emociones, los sentimientos, como la conducta del sujeto, que se va a ir a exponer constantemente en el día a día y estarse entrenando. Y en terapia lo que hacemos es precisamente estar analizando cada situación, estar poniendo objetivos, trazando metas en función de las necesidades del sujeto. Claro está que cada problema es diferente y cada problema se aborda diferente y cada problema tiene técnicas diferentes para poder trabajar. Pero enfáticamente, a manera de conclusión, en líneas generales, así es como funciona la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, es por esto que los pensamientos sí inciden en las conductas y las emociones, pero no son el único detonante que hace que tengamos X o Y conducta. Es cierto que el enfoque cognitivo-conductual parte también de la base del conductismo, de que la conducta es aprendida. Claro, la conducta es aprendida a través de una serie de entrenamientos o a través de la recursividad de ciertos pensamientos que se están constantemente retroalimentando el sistema y que no salimos de esa burbuja. Y que al no salir de esa burbuja, al no pensar de manera diferente, difícilmente vamos a tener un cambio en el chip que nos permita actuar de manera diferente, resolver los problemas de manera diferente y para no estar como los caballos, no nomás estar viendo para el frente, sino también tener otras perspectivas de acción para poder tener respuestas más versátiles, más reflexivas y un poquito más racionales. Una de las cosas que pasa con este enfoque es que mucha gente tiende a confundir que es un enfoque similar al conductismo que se aleja de las emociones y de los sentimientos, para nada. Nosotros en terapia cognitivo-conductual lo que se busca o lo que se hace es también tomar en cuenta las emociones y los sentimientos del sujeto. Se hace que la persona se dé cuenta de que las emociones, cómo impacta el estímulo en el momento. Por ejemplo, se ha demostrado científicamente en la neurociencia que la memoria que queda más afianzada, que engancha mejor, que es más difícil deshacerse, es aquella que tiene una repercusión emocional importante. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú eres hombre o si tú eres mujer, el sexo que seas, vas por el centro de la ciudad, donde hay, bueno, ahorita no se puede por la contingencia, pero cuando se podía, cuando había mucha gente, podíamos observar muchas caras de muchas personas.
y difícilmente se te graban todas. Bueno, yo creo que sería imposible que se te grabaran todas. Sin embargo, cuando ves la cara de una persona que se te hace atractiva, evidentemente tiene un impacto emotivo en tu respuesta psicofisiológica, ¿no? Y esta cara la vas a recordar un poco más de tiempo que una cara ordinaria. De hecho, una cara ordinaria, es decir, por cara ordinaria me refiero a alguien que quizás no te llame la atención, pues evidentemente esta cara quizás ni la vas a recordar, en los 5 minutos se te va a olvidar. Sin embargo, cuando ves una persona atractiva o atractiva a tu gusto, probablemente esta memoria va a quedar más enganchada y va a durar mucho más tiempo, inclusive vas a estar contándole a tus amigos o a tus amigas que viste una persona muy atractiva en el centro de la ciudad. Entonces, y esto hace que la memoria se mantenga todavía por un lapso mayor de tiempo. Estamos dándole recursividad a esa memoria y tiene un impacto emocional esta memoria. E incluso en el ejemplo que les mencioné sobre soy el peor trabajador del mundo, también hay un impacto emocional en la persona y eso es lo que tratamos de ver. De hecho, uno de los autores, Albert Ellis, tiene un enfoque denominado terapia racional emotivo conductual. Es decir, la terapia racional emotivo conductual junta estos elementos donde realmente nos hace ver que no solamente es estímulo, respuesta y procesamiento de información o aprendizajes, sino también las emociones y los sentimientos son vitales e importantes porque tienen un impacto emocional. De hecho, de ahí deriva también la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio, del cual quizás probablemente en futuros videos hable de ello. Pero en síntesis, en resumen, lo que trato de decirles es que el enfoque cognitivo-conductual en lo absoluto se desapega de las emociones ni los sentimientos, los toma muy en cuenta a tal punto de que podemos verlos en las expresiones del individuo cuando saca conclusiones que son incapacitantes, inclusive disfuncionales y desadaptativas. Bueno, no quería hacer este video tan largo, pero hablar de terapia cognitivo-conductual es hablar de una diversidad de técnicas, una versatilidad muy grande para trabajar, pero quizás valga la pena hablar sobre ciertas técnicas o hablar sobre ciertos autores. Por ejemplo, ya le mencioné a Albert Ellis, también está por ahí, también en la presentación mencionamos a Aaron Beck. Quizás valdría la pena hacer un video a profundidad para analizar parte del trabajo de estos enfoques y de estas técnicas, ¿no? Por mi parte es todo. Te agradezco que me veas. Dale like al video si te gustó y si no te gustó, pues como quieras, échame la mano, dale like, suscríbete, compártelo y espero que te esté yendo genial como siempre. Hasta pronto, psicólogo lovers.